Bienvenidos de nuevo al Despacho del Crimen. Esta es la segunda parte de nuestra recopilación de casos criminales que no solo estremecen, sino que también revelan el lado más oscuro de la naturaleza humana. Antes de comenzar, te invito a dejar tu me gusta, si te interesa el crimen real contado con respeto y profundidad. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás escuchando esto. Nos encanta leerte. Ponte cómodo. Apaga las luces si te atreves. Ahora sí, empezamos con los casos. Una mujer yace en su cama, completamente desnuda. La habitación está en silencio, pero algo no encaja. Su rostro está cubierto por una toalla doblada con cuidado. La ventana del departamento fue forzada desde afuera, y en el suelo hay una pista que se repetirá en cada escena del horror. Una colilla de cigarrillo aplastada. Así comenzó la cacería de uno de los asesinos seriales más escurridizos y sádicos de Europa del Este. Ondřej Rýgo, el hombre que mataba en silencio, fumaba en la escena y luego desaparecía entre la niebla como si nunca hubiera estado allí. Nacido el 17 de diciembre de 1955 en Bratislava, entonces parte de Checoslovaquia, Ondřej Rýgo creció en una familia marcada por la violencia, la marginalidad y el crimen. Su madre sufría trastornos mentales y su padre había estado involucrado en múltiples delitos. Rýgo desde joven mostró signos de inestabilidad emocional, pero nada en su infancia anticipaba el nivel de violencia brutal que desarrollaría en la adultez. Durante su juventud acumuló un historial criminal notable, aunque nada fuera del patrón de un delincuente común. Robos, allanamientos, hurtos menores. Estuvo varias veces en prisión y en centros de reeducación, tanto durante el régimen comunista como en los primeros años de la democracia post-1989. Fue en la cárcel donde desarrolló un gusto por la lectura esotérica y ocultista, algo que mezclaba con delirios personales. Sin embargo, nada de eso llamó la atención de los psiquiatras o autoridades como para considerarlo un caso peligroso. Lo que pocos sabían era que Rýgo ya había cruzado un límite invisible en su mente, y una vez que lo hizo, no hubo vuelta atrás. La transición del robo al asesinato ocurrió en Alemania, el 7 de junio de 1990, en la ciudad de Múnich. Rýgo viajó desde Bratislava aprovechando la reciente caída de las fronteras tras el colapso del bloque soviético. Su objetivo era claro, robar como siempre, pero esa noche su impulso fue diferente. Eligió una casa aleatoria, ingresó por la ventana y encontró en el interior a una mujer de 40 años, Helga T. La asesinó brutalmente mientras dormía, la golpeó con una piedra en la cabeza. Luego abusó del cadáver. La escena era grotesca. El cuerpo había sido manipulado post-mortem, una característica que se repetiría. Y como afirma Rýgo, dejó algo inusual. Fumó un cigarrillo, lo aplastó en el suelo y se marchó. Las autoridades alemanas pensaron que se trataba de un robo que terminó mal. No había ADN, no había testigos y no había patrón conocido. Tras su crimen en Múnich, Rýgo regresó a Bratislava, donde volvió a su rutina. Pero algo había cambiado en él. Ya no se conformaba con robar. Quería revivir esa sensación, esa mezcla de poder, sadismo y ritual. El 16 de octubre de 1990, atacó de nuevo, esta vez en Bratislava, en el barrio de Dúbravka. La víctima fue una mujer de 88 años, Emilia R. Una vez más, entró por la ventana. La asesinó mientras dormía golpeándola con un objeto contundente. La violó post-mortem y luego fumó un cigarrillo al lado del cuerpo. Esta vez incluso tomó objetos personales como recuerdos. En los siguientes meses, repitió la escena varias veces. Siempre ingresaba por una ventana o balcón. Siempre actuaba de noche. Y siempre atacaba a mujeres que vivían solas o con otra mujer mayor. Su tercer crimen fue doble, una madre y su hija, asesinadas en el mismo ataque. La escena era tan brutal que los forenses no podían determinar con certeza cuál de las dos había muerto primero. El asesino, mientras tanto, seguía en movimiento. Entre 1990 y 1992, Rýgo cometió al menos 9 asesinatos confirmados en 3 países distintos: Alemania, Checoslovaquia y Países Bajos. El patrón era casi siempre idéntico. Ingreso por ventana, ataque nocturno, asesinato a golpes, necrofilia, robo menor y una colilla de cigarrillo. Las víctimas tenían entre 22 y 88 años. Y en todos los casos eran mujeres.
Aunque el móvil inicial era el robo, pronto quedó claro que la motivación principal era sexual, ritual y profundamente sádica. Lo más inquietante para los investigadores fue el hecho de que Rigo se tomaba su tiempo. Después de matar, se quedaba en la escena, fumaba, a veces comía algo de la cocina y luego desaparecía. Las policías de 3 países no podían conectarlo. La falta de una base de datos común, sumado a la reciente caída del telón de acero, dificultaba la cooperación entre autoridades. Y Rigo sabía eso. Era como un asesino del siglo XX escondiéndose en el caos del nuevo orden europeo. La ciudad de Bratislava comenzaba a despertar con una sensación extraña en el aire. No era solo miedo, era la incertidumbre de no saber quién podía ser el siguiente. Durante meses, mujeres solas aparecían muertas en sus propios departamentos. Algunas eran ancianas, otras, mujeres jóvenes que vivían con sus madres. En todos los casos, la escena era parecida: la ventana forzada, el cuerpo con signos de violencia extrema, casi siempre desnudo, y una colilla de cigarrillo apagada cerca de la cama. Nada había sido escuchado. Ningún vecino reportó gritos. El asesino se movía con una calma inhumana. Entraba, mataba, abusaba del cadáver y desaparecía como si el tiempo no existiera para él. Ondrej Rigo no parecía encajar en ningún perfil. Era un hombre callado, introvertido, con antecedentes, pero nadie lo relacionaba con algo más que pequeños robos. Vivía en albergues sociales y pasaba sus días deambulado por la ciudad, visitando cementerios, parques públicos y edificios viejos. No hablaba demasiado, no tenía amigos cercanos, y a veces se sentaba solo a fumar mirando al vacío durante horas. Lo que no sabían era que cada uno de esos paseos era, en realidad, una cacería en preparación. Mientras las autoridades trataban de entender si todos estos crímenes eran obra del mismo individuo o no, Rigo viajó a Ámsterdam. Allí, sin perder tiempo, cometió otro asesinato. El 7 de marzo de 1991, entró a un departamento en el centro de la ciudad. La víctima, una joven mujer yugoslava que vivía sola, la mató a golpes mientras dormía, y el resto del ritual se repitió como si fuera una marca personal. La escena era tan parecida a los crímenes en Bratislava que la policía holandesa sospechó que podría tratarse de un asesino serial, pero no tenía ninguna conexión con los casos en Eslovaquia. No existía una base de datos compartida entre las fuerzas de seguridad de Europa del Este y del Oeste, así que cada país estaba, en esencia, cazando a un fantasma distinto. Para Rigo, esto era ideal. Se movía libremente por el continente gracias a la flexibilización de las fronteras tras la caída del muro de Berlín. Viajaba en tren, muchas veces sin siquiera pagar pasaje, robaba algo de dinero y comida, dormía en hostales o refugios sociales, y en sus noches más oscuras, acechaba edificios residenciales en busca de una ventana entreabierta. No necesitaba nada más, solo una oportunidad, una presa y una ruta de escape. En Bratislava, las autoridades comenzaban a notar que el asesino entraba casi siempre por el mismo tipo de acceso: ventanas mal aseguradas, balcones bajos, departamentos en los primeros pisos. También comenzaban a repetirse ciertos elementos extraños en las escenas del crimen. En varios casos, el asesino cubría los rostros de las víctimas con toallas o prendas de ropa después del asesinato. En otros, les ponía una almohada encima. A veces, les tapaba los pies. No era por ocultar el cadáver. Era un gesto que parecía ritual, casi obsesivo. También empezaban a notar la presencia constante de colillas de cigarrillo, no de cualquier tipo, sino de una marca específica que no era común en Eslovaquia, lo cual más adelante resultaría clave. El problema era que no tenían un sospechoso claro. No había testigos, no había huellas digitales útiles, y los pocos rastros de ADN recolectados no estaban en ninguna base de datos. Los investigadores trabajaban sin dormir, revisaban decenas de casos antiguos, y aún así no encontraban una pista concreta. Mientras tanto, la paranoia se expandía por Bratislava como una sombra. Las mujeres mayores dejaban de salir solas. Las familias comenzaban a cerrar todas las ventanas con llave. Algunos vecinos se turnaban para hacer guardia nocturna en los edificios, pero nada detenía a Rigo. Su necesidad era más fuerte que el miedo ajeno. En enero de 1992 volvió a atacar, esta vez en un edificio del barrio Petržalka. La víctima fue una mujer de mediana edad, madre de una joven que vivía con ella. Ambas fueron asesinadas. El patrón se repitió hasta el más mínimo detalle.
Las autoridades comenzaron a admitir públicamente que estaban ante un asesino serial. Por fin, los medios usaron esa palabra. Bratislava, una ciudad poco acostumbrada al crimen violento, comenzaba a entender que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Y sin embargo, Rigo seguía suelto, fumando en la escena, dejando su marca y caminando tranquilamente por las calles al día siguiente como cualquier otro ciudadano anónimo. Pero algo estaba por cambiar. Una cámara de seguridad instalada en un edificio cercano captó una figura entrando por una ventana baja la noche del crimen. No era una imagen clara, pero daba una silueta, una forma de caminar, un horario. La policía comenzó a patrullar con más intensidad ciertas zonas clave, especialmente en los alrededores de refugios sociales, donde sabían que muchos delincuentes comunes pasaban la noche. Fue allí donde uno de los agentes vio a un hombre solitario, fumando en la oscuridad. Mirando fijamente hacia las ventanas de un edificio de departamentos, lo detuvieron brevemente, le pidieron identificación y lo dejaron ir. Pero tomaron nota de su nombre: Ondřej Rigo. Un tipo con antecedentes por robo, nacido en Bratislava, que en ese momento vivía en un refugio cercano. No sabían aún que estaban frente al depredador que habían buscado durante 2 años. La siguiente noche, Rigo volvió a salir a cazar. Ondřej Rigo caminaba con las manos en los bolsillos, los hombros encorvados y la mirada perdida. Su ropa era siempre la misma: un abrigo oscuro algo raído, pantalones gastados y zapatos que arrastraba levemente al andar. Nadie lo miraba 2 veces, era el tipo de persona que el mundo aprendió a ignorar. Esa noche, igual que tantas otras, eligió su presa desde la calle. Observó durante horas la rutina de un edificio de departamentos en el centro de Bratislava. Notó que una de las ventanas quedaba ligeramente abierta, que la luz se apagaba siempre antes de la medianoche, y que en ese hogar vivía una mujer sola. A la 1:30 de la mañana, trepó hasta el primer piso, forzó el marco con una herramienta simple y se deslizó dentro de la oscuridad, como si ya conociera el lugar. La escena que dejó fue idéntica a las anteriores: violencia, abuso post-mortem, cigarrillo apagado en el suelo. Pero esta vez cometió un error. Al salir del edificio, en lugar de desaparecer inmediatamente, se quedó un momento observando desde la esquina. Un patrullero pasaba en ese instante y los agentes, que ya tenían su nombre apuntado de un encuentro previo, lo reconocieron. Esta vez lo llevaron a comisaría para un interrogatorio más formal. No confesó nada. Respondía con frases cortas, no mantenía la mirada y repetía que estaba simplemente caminando para despejarse. No tenían pruebas suficientes para retenerlo, así que lo liberaron. Fue un detalle insignificante lo que cambió el rumbo de todo: una colilla de cigarro. La policía había recolectado varias de estas en las escenas de los crímenes, pero no tenían a quién compararlas. Ahora, por primera vez, tenían un sospechoso concreto, un oficial. Con iniciativa propia, recogió una colilla del suelo del refugio donde vivía Rigo. Era la misma marca. Luego consiguieron una colilla que él mismo había arrojado al suelo durante el interrogatorio. Se enviaron todas al laboratorio, junto con las encontradas en las escenas de crimen. El análisis fue claro. Coincidían en componentes: longitud del filtro, marca y, sobre todo, saliva. El perfil genético era el mismo. Ondřej Rigo fue detenido oficialmente en marzo de 1992. Al principio, se negó a hablar. Mantenía la calma absoluta. No mostraba enojo, miedo ni culpa. Pasaban las horas, luego los días, y seguía en silencio. No había rastro de remordimiento. Era como si la situación no tuviera ningún peso real para él. Cuando finalmente comenzaron a mostrarle pruebas, su rostro apenas se alteró. Lo único que dijo fue: no tienen pruebas de que yo haya estado ahí. Sin embargo, las pruebas estaban acumulándose. Una huella parcial en una ventana, un rastro de pisadas embarradas que coincidían con sus zapatos, restos de piel bajo una uña de una víctima, y la colilla. Esa maldita colilla que él había dejado por hábito, por descuido o por soberbia. Durante los registros posteriores a su arresto, encontraron en su posesión pequeños objetos robados a las víctimas: un anillo, una pulsera, incluso una taza de porcelana que había tomado de la cocina de una de ellas. Era claro que no mataba solo para robar. Se llevaba esos objetos como trofeos. Eran recuerdos de lo que había hecho. Parte del ritual. Mientras tanto, los investigadores comenzaban a armar la línea temporal completa. Rigo había asesinado al menos a 9 mujeres entre 1990 y 1992.
una en Múnich, otra en Ámsterdam y 7 más en Eslovaquia. Pero algunos detectives creían que podrían haber sido más. Las autoridades de otros países comenzaron a revisar crímenes sin resolver ocurridos en condiciones similares. Austria, Hungría, República Checa y Alemania Oriental. Nunca se confirmó oficialmente otro asesinato, pero las coincidencias eran inquietantes. El juicio comenzó en 1994 y fue un espectáculo sombrío. Rigo, siempre silencioso, se sentaba inmóvil mirando al vacío. Los testimonios de los forenses eran escalofriantes. Las escenas descritas con frialdad profesional pintaban una imagen brutal de los crímenes. Necrofilia, violencia excesiva, manipulación de los cuerpos, ritualización. Las víctimas no solo eran asesinadas, eran deshumanizadas por completo. El fiscal fue tajante. Ondřej Rigo no mataba por necesidad ni por desesperación. Mataba por placer. Los psiquiatras que lo evaluaron confirmaron que tenía una combinación de trastornos severos. Mostraba signos de esquizofrenia paranoide, trastorno de personalidad antisocial y una marcada perversión sexual. Pero lo más inquietante era su completa falta de empatía. No sentía nada por sus víctimas. No parecía entender ni remotamente la gravedad de sus actos. Para él, simplemente eran momentos que pasaron, nada más. En julio de 1994, el tribunal lo declaró culpable de 9 asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción. En Eslovaquia, esa era la pena máxima. No mostró emoción al escuchar el veredicto. Se limitó a encender un cigarrillo mientras lo retiraban de la sala. Tras su condena, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Leopoldov, donde pasó sus días en aislamiento, fumando, leyendo y mirando por la ventana. Nunca confesó, nunca pidió perdón, nunca explicó por qué hacía lo que hacía. Pasaron los años y el recuerdo de sus crímenes fue perdiendo fuerza en los medios. Pero para quienes vieron esas escenas de cerca, el nombre Ondřej Rigo quedó grabado como el del asesino que mataba en silencio, dejaba una colilla como firma y luego se desvanecía en la noche. Tras su condena a cadena perpetua en 1994, por el asesinato de al menos 9 mujeres, Ondřej Rigo pasó el resto de su vida en la prisión de máxima seguridad de Leopoldov, en total aislamiento. Se volvió una figura solitaria casi invisible. No recibía visitas, nunca confesó sus crímenes y se negó a dar entrevistas. Su rutina era monótona y silenciosa, marcada por el hábito de fumar, leer libros antiguos y observar por la ventana. Nunca mostró culpa ni remordimiento. Con el paso de los años, su estado físico se fue deteriorando, pero seguía mentalmente lúcido. Algunos criminólogos y periodistas renovaron el interés en su caso durante los años 2000 y 2010, especialmente tras la publicación de artículos que sugerían que podía haber más víctimas en países vecinos, aunque nunca se confirmó oficialmente. Nuevas pruebas de ADN coincidieron parcialmente con su perfil, pero las investigaciones no avanzaron debido a la falta de recursos y a que el criminal ya estaba encerrado. Finalmente, Rigo murió en abril de 2022 a los 66 años dentro de la prisión. No hubo funeral ni familiares que reclamaran su cuerpo. Fue enterrado en una tumba anónima. Así se extinguió uno de los asesinos en serie más brutales y fríos de Europa del Este, cuya historia sigue viva en archivos policiales, libros y los recuerdos de los investigadores que lo persiguieron. Nunca explicó sus motivaciones. Murió con sus secretos intactos. Entre octubre de 1997 y abril de 1998, una serie de asesinatos brutales aterrorizó al norte de Italia. Las víctimas caían sin un patrón claro. Hombres, mujeres, prostitutas, cambistas, hasta simples pasajeros del tren. Todas muertas con disparos a quemarropa, sin piedad. La policía estaba perdida. Nadie imaginaba que detrás de esa racha de violencia estaba un solo hombre, y mucho menos que ese hombre tenía un nombre común, una vida común, y un pasado más retorcido de lo que nadie podía sospechar. Donato Bilancia nació el 10 de julio de 1951, en Potenza, una ciudad del sur de Italia. Desde pequeño, su vida fue una sucesión de traumas, inestabilidad emocional y humillaciones. Su familia se trasladó pronto a Génova, donde creció rodeado de pobreza y exclusión. Bilancia era un niño obeso, con problemas de autoestima severos.
Sufría de enuresis hasta bien entrada la adolescencia y era blanco de burlas constantes. El bullying que sufrió en la escuela y en su entorno familiar dejó marcas profundas. Durante su juventud, la situación no mejoró. Sufría de fuertes cambios de humor y llegó a intentar suicidarse en varias ocasiones. Aunque no tenía diagnóstico clínico claro en ese momento, algunos psiquiatras más tarde hablarían de posible esquizofrenia, paranoide o trastorno límite de la personalidad. Pero en aquel entonces, lo que veían los demás era simplemente un tipo desequilibrado y solitario. Durante su adultez, Donato trató de llevar una vida normal. Trabajó en distintos oficios: mecánico, comerciante, incluso camionero. Pero nunca lograba estabilidad. Su vida dio un vuelco cuando se obsesionó con el juego. Comenzó a frecuentar los casinos en San Remo y Campione d'Italia, desarrollando una ludopatía grave. Perdía grandes sumas de dinero en poco tiempo y su desesperación aumentaba cada vez más. Para financiar sus vicios, Bilancia comenzó a delinquir. Robos pequeños al principio, luego hurtos más audaces. Fue detenido varias veces, pero siempre salía con condenas leves o libertad condicional. En paralelo, su vida íntima era un caos. Consumía prostitutas habitualmente, pero también sentía un profundo desprecio hacia ellas. Según sus propias declaraciones, mantenía una relación ambivalente. Las deseaba, pero las odiaba por hacerlo sentir vulnerable. En 1997, un hecho aparentemente menor lo desestabilizó por completo. Un amigo cercano, quien también frecuentaba los casinos, lo traicionó. Lo denunció por intentar hacer trampa en una partida. Como consecuencia, Bilancia fue expulsado de varios establecimientos. La humillación lo hirió profundamente. A partir de ese momento, algo se quebró. Lo que vino después fue una escalada de violencia sin precedentes en la historia criminal reciente de Italia. El 17 de octubre de 1997, se produjo el primer asesinato atribuido a Donato Bilancia. La víctima fue Maurizio Parodi, un cambista que operaba en la zona del puerto de Génova. Lo encontró en el aparcamiento de su coche. Le disparó en la cabeza y se llevó el dinero. Apenas una semana después, el 24 de octubre, asesinó a otro cambista, Bruno Solari, de forma casi idéntica. Nuevamente, un tiro certero y robo del dinero. La policía empezó a sospechar que había una conexión, pero aún pensaban en un ajuste de cuentas o crimen organizado. No tenían idea de que estaban frente a un asesino en serie. El 27 de octubre, Bilancia cometió un crimen aún más perturbador. Ingresó en la casa de su amigo, Gian Giorgio Canu, el mismo que lo había delatado en el casino. Lo ató a una silla, lo torturó y finalmente lo asesinó. El crimen fue personal, con saña, y no hubo robo. Fue pura venganza. Pero en ese momento la policía no vinculó ese crimen con los anteriores. Los asesinatos continuaron. El 13 de noviembre de 1997, en la localidad de Varadze, una prostituta llamada Ludmila Roubanova fue encontrada muerta con un disparo en la cabeza. Días después, otra trabajadora sexual fue ejecutada de la misma forma. Donato las recogía en su coche, mantenía relaciones, y luego las mataba a sangre fría. Había nacido un patrón, pero nadie lo veía todavía. Los crímenes parecían desconectados. Algunas víctimas eran por robo, otras por venganza, otras simplemente porque sí. Cambistas, prostitutas, conocidos. Y pronto, los crímenes iban a dar un giro aún más siniestro. Era marzo de 1998. Una pasajera abordó el tren nocturno entre Génova y Venecia, sola en un compartimento de primera clase. Horas después, la encontrarían muerta, con un disparo en la cabeza, sin testigos, sin sospechosos. Lo más inquietante, no sería la única. Una semana después, otra mujer apareció asesinada en circunstancias idénticas, también en un tren. La policía se vio obligada a considerar lo impensable. Alguien estaba matando al azar, dentro del sistema ferroviario italiano. Hasta ese momento, los crímenes de Donato Bilancia parecían seguir un eje urbano. Prostitutas asesinadas en su coche, cambistas ejecutados en aparcamientos. Un ajuste de cuentas personal. Pero en marzo de 1998, todo cambió. El asesino encontró un nuevo territorio: los trenes nocturnos. El 12 de marzo de 1998, Bilancia abordó el tren Intercity 686 que cubría la ruta Génova-Venecia. Allí, en un compartimento de primera clase, se encontraba sentado frente a la doctora María Ángela Rubino, ginecóloga de 40 años. No hubo discusión ni robo. Cuando el tren se encontraba en movimiento,
Donato sacó su pistola Beretta y le disparó en la cabeza. Luego bajó en la siguiente estación, sin que nadie notara su presencia. El cuerpo fue descubierto varias horas después, cuando el tren ya había avanzado por media Italia. La noticia causó conmoción. Los crímenes en trenes eran extremadamente raros en el país. La policía pensó en un posible intento de abuso sexual, pero no había signos de violencia ni robo. El motivo era un enigma. Apenas se recuperaban del shock cuando el 18 de marzo ocurrió un segundo asesinato. Esta vez fue Ana María Flora, una empleada de seguros de 51 años, asesinada de un disparo en otro tren nocturno mientras viajaba sola. Mismo método, mismo perfil. Mujer sola, en compartimento de primera clase. Donato Bilancia había encontrado una fórmula para matar sin dejar rastro. Los compartimentos cerrados le ofrecían intimidad. Los pasillos vacíos y la falta de vigilancia lo protegían. Era como si hubiera descubierto una dimensión paralela donde podía matar en paz. Tras el segundo asesinato en tren, las alarmas se encendieron. Las similitudes entre ambos crímenes eran innegables. Además, algunos detectives empezaban a notar que estos nuevos asesinatos podían estar conectados con los crímenes anteriores, aunque las motivaciones parecieran distintas. La prensa ya hablaba de un posible asesino en serie, aunque las autoridades seguían resistiéndose a la idea. Una de las mayores dificultades era que Bilancia no seguía un patrón claro. Sus víctimas variaban en género, edad, contexto. Algunas las robaba, otras no. Algunas eran prostitutas, otras ciudadanos comunes. Pero todo tenía algo en común: precisión. Cada disparo estaba perfectamente ejecutado. En casi todos los casos, un solo tiro letal a la cabeza. Donato era meticuloso, frío y camaleónico. Se vestía bien, hablaba correctamente y no levantaba sospechas. Viajaba con una maleta pequeña, elegía cuidadosamente sus compartimentos y salía del tren en estaciones intermedias para no ser registrado en las listas completas de pasajeros. No dejaba huellas, ni testigos. Ni siquiera las cámaras de las estaciones llegaban a captarlo con claridad. El 9 de abril, Bilancia cometió uno de sus asesinatos más escalofriantes. Atacó al jefe de tren del expreso Génova-La Spezia, un hombre llamado Francesco Bruno. Esta vez, la víctima era un trabajador ferroviario que simplemente estaba haciendo su ronda. Donato lo sorprendió y le disparó. Luego robó su pistola de servicio y desapareció. Este crimen marcó un punto de inflexión. Ya no eran solo pasajeros, ahora atacaba también al personal del sistema ferroviario. La sensación de inseguridad se expandió. El público comenzó a evitar los trenes nocturnos. Las autoridades ferroviarias reforzaron la seguridad en las estaciones. Aumentaron la presencia de policías en los vagones. Pero ya era tarde. La ola de terror estaba en marcha. A todo esto los medios explotaban. Apodos como el asesino del tren o el asesino sin rostro llenaban los titulares. Pero la policía no tenía un perfil claro. No sabían quién era. Solo sabían que mataba con total precisión, sin dejar rastro, y que cambiaba constantemente de víctimas y modus operandi. Y mientras todos intentaban entender quién estaba detrás de esos asesinatos, Bilancia seguía su curso, como si cada muerte fuera parte de un ritual privado, un ajuste de cuentas con el mundo. La policía ya lo sabía. Había un asesino suelto. Había matado en trenes, en coches, en casas. Era frío, silencioso, imposible de rastrear. Pero en abril de 1998, cometió un error. Pequeño, casi insignificante. Un gesto mínimo, una decisión rutinaria. Pero esa sola acción fue suficiente para romper el anonimato. Donato Bilancia no lo sabía aún, pero el cerco estaba a punto de cerrarse. Tras el asesinato del jefe de tren Francesco Bruno el 9 de abril de 1998, la presión sobre la policía aumentó exponencialmente. El norte de Italia estaba en alerta. Cualquier crimen con un disparo en la cabeza era inmediatamente vinculado al asesino serial. La paranoia era generalizada, pero Donato Bilancia no se detuvo. Al contrario, sus asesinatos finales mostraron aún más frialdad. El 18 de abril se dirigió a una pequeña joyería en la localidad de Cremolino, en la provincia de Alessandria. Allí asesinó a una pareja de joyeros, Giuseppe y Carla Leoni. Entró con una excusa falsa. Los hizo pasar al fondo del local y los ejecutó a ambos con un disparo preciso en la cabeza. Robó algunas piezas y se marchó. Los cuerpos fueron descubiertos por su hijo horas después. 5 días más tarde, el 23 de abril,
cometió su último asesinato conocido. Se encontraba nuevamente en un tren. Esta vez, la víctima fue Vincenzo Verallo, un joven que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Donato lo mató sin motivo aparente, no robó nada. El disparo fue directo, como siempre. Pero en esta ocasión, Donato cometió un descuido. Utilizó la tarjeta de transporte de un conocido para subir al tren. Una simple tarjeta de abonado, que el sistema registró automáticamente. Eso fue todo lo que la policía necesitaba. Tras el crimen del 23 de abril, las fuerzas de seguridad ya habían activado un protocolo especial para rastrear los trenes donde ocurrían asesinatos. Cada ingreso quedaba registrado con más detalle. Al revisar los datos, notaron algo extraño. Una tarjeta utilizada ese día no correspondía a la víctima. Era de otra persona. La rastrearon hasta su dueño, un conocido de Donato Bilancia. Cuando lo interrogaron, el hombre dijo que nunca había usado su tarjeta ese día, que la había prestado a un amigo, Donato Bilancia. Ese fue el punto de quiebre. La policía revisó los antecedentes de Bilancia. Allí encontraron una historia de detenciones por robos, agresiones, problemas mentales y adicción al juego. También descubrieron que frecuentaba zonas donde habían ocurrido varios de los crímenes. Las coincidencias empezaban a apilarse. El 6 de mayo de 1998, con una orden judicial, la policía allanó la vivienda de Bilancia. En su apartamento encontraron múltiples pruebas: la pistola Beretta utilizada en varios asesinatos, balas coincidentes con las escenas del crimen, objetos robados de algunas víctimas e incluso artículos personales que lo vinculaban directamente con los compartimentos de tren donde ocurrieron los homicidios. Pero lo más sorprendente fue su reacción. Donato no opuso resistencia. Fue detenido sin incidentes y, en cuanto estuvo frente a los investigadores, comenzó a confesarlo todo. Durante los interrogatorios, Bilancia habló sin rodeos. No intentó negar nada. Al contrario, relató con detalle cada crimen, uno por uno. Explicó sus motivaciones, su lógica interna, su desprecio por algunas víctimas y su indiferencia por otras. Según él, todo lo había hecho con total conciencia. Dijo que algunos asesinatos eran por necesidad, otros por impulso, y algunos, los más fríos, simplemente por curiosidad o por el placer del control. En ningún momento mostró remordimiento. Cuando le preguntaron por qué mataba, dijo: porque podía, porque no me importaba, porque así me sentía vivo. Las autoridades quedaron impactadas. El perfil del asesino no coincidía con lo que se esperaba. No era un psicópata caótico ni un maníaco delirante. Era un hombre metódico, lúcido, extremadamente funcional. Un asesino que caminaba entre la gente, que viajaba en trenes con otras personas, que compraba el pan y saludaba a los vecinos, y que al mismo tiempo llevaba una pistola cargada, lista para matar. Tras su detención en mayo de 1998, Bilancia fue trasladado a la prisión de Marassi, en Génova. La policía dedicó meses a revisar cada palabra de su confesión, cotejándola con pruebas físicas, informes balísticos, grabaciones y testimonios. El objetivo era cerrar el caso sin dejar un solo cabo suelto. Para los fiscales, la prioridad era clara: evitar tecnicismos que pudieran jugar a favor de la defensa. La confesión de Bilancia detallaba 17 asesinatos cometidos entre octubre de 1997 y abril de 1998. Cada uno con información que solo el autor del crimen podía conocer. Explicaba el tipo de arma, la ubicación de las víctimas, su estado emocional durante el acto, y en algunos casos incluso el olor del lugar. Eran datos que coincidían a la perfección con los hallazgos forenses. Pero su defensa intentó una jugada: alegar trastorno mental severo. Alegaban que Bilancia sufría de patologías graves que afectaban su juicio. Se solicitó una pericia psiquiátrica para determinar si era penalmente imputable. 3 equipos médicos evaluaron a Bilancia. Lo entrevistaron durante semanas. Revisaron su historial clínico, su comportamiento en prisión, sus relatos personales. El resultado fue contundente. Donato Bilancia era plenamente consciente de sus actos. No padecía psicosis ni delirios. Su personalidad era narcisista, antisocial, con rasgos de paranoia y una evidente falta de empatía. Pero no estaba loco. Era imputable. El tribunal aceptó el diagnóstico. No habría atenuantes por enfermedad mental. Se procedió al juicio completo. El juicio comenzó oficialmente el 12 de abril de 2000, en Génova. Desde el primer día, la sala estuvo rodeada por medios nacionales e internacionales.
cámaras, reporteros y decenas de curiosos querían ver al hombre detrás de tantos crímenes. Vilancia apareció escoltado, con traje oscuro, mirada baja y expresión neutra. No se mostró alterado ni desafiante. Tampoco pidió perdón. Se limitó a responder preguntas y, en ocasiones, hizo comentarios escalofriantemente racionales sobre sus asesinatos. Cuando se mencionaba una víctima, él asentía, como si solo estuvieran repasando una estadística. La fiscalía presentó pruebas demoledoras, huellas encontradas en compartimentos de tren, balística que vinculaba su pistola Beretta a múltiples escenas, objetos personales de las víctimas en su poder, registros de viajes que coincidían con los horarios de los asesinatos. Y sobre todo, la confesión voluntaria, grabada en múltiples sesiones. La defensa apenas pudo maniobrar. Intentaron sugerir que algunos crímenes no habían sido cometidos por él, que existían imitadores, o que su adicción al juego había alterado su percepción, pero el tribunal no lo compró. El veredicto llegó el 12 de abril de 2000. Donato Vilancia fue condenado por 17 asesinatos, además de varios robos agravados, portación ilegal de armas y otros delitos relacionados. La pena, 13 cadenas perpetuas más 20 años adicionales de prisión. No hubo emoción en su rostro. Tampoco apeló. Simplemente bajó la mirada, cruzó los brazos y fue escoltado fuera de la sala. Para los jueces, no cabía duda. Era culpable, peligroso y debía ser aislado de por vida. El juicio convirtió a Donato Vilancia en un fenómeno mediático. Italia, un país donde los asesinos seriales eran una rareza, se obsesionó con el caso. Libros, documentales, reportajes y reconstrucciones televisivas empezaron a circular casi de inmediato. Lo que más desconcertaba al público no era solo la cantidad de crímenes, sino su naturaleza aleatoria. No había una sola motivación. Donato mataba por impulso, por cálculo, por rabia, por deseo de control o por pura indiferencia. La prensa empezó a llamarlo el asesino sin rostro, el monstruo de Liguria o el ejecutor invisible. Su nombre quedó grabado como el del asesino más prolífico en la historia reciente de Italia. En total, 17 personas asesinadas en solo 7 meses. Ningún otro caso en el país se le compara en ritmo, brutalidad y variedad de víctimas. Donato Vilancia pasó sus últimos años en prisión bajo vigilancia estricta. Alegó arrepentimiento en entrevistas, pero sus declaraciones eran frías. Pidió reducción de condena y arresto domiciliario por salud, pero fue rechazado. Murió el 17 de octubre de 2020 a los 69 años por COVID-19 en la cárcel de Due Palazzi. Nadie reclamó su cuerpo. Así terminó la vida del asesino serial más letal de Italia. Yo mataba por placer. Esa fue la frase que dejó helado a todo Brasil. No lo dijo un asesino común, ni un psicópata de película. Lo dijo un joven brasileño, flaco, con mirada vacía, que había convertido los pasillos de Nova Iguazú en un terreno de caza. Él elegía mujeres blancas, preferiblemente rubias. Planeaba los asesinatos durante días, estudiaba a sus víctimas, entraba a sus casas mientras dormían, y no se detenía hasta matarlas con sus propias manos. Cuando lo atraparon, confesó 42 crímenes, y aún así, dijo que si lo soltaban, volvería a matar. Su nombre, Sailson José das Graças. Sailson José das Graças nació el 7 de junio de 1988 en Nova Iguazú, una de las ciudades más violentas del estado de Río de Janeiro. Creció en el barrio de Corumbá, una zona marcada por la pobreza, el desempleo y la criminalidad. Desde pequeño, Sailson vivió en un ambiente duro. Su familia era extremadamente pobre y no hay muchos registros oficiales de su infancia. Lo poco que se sabe proviene de sus propias declaraciones y de algunos informes de la policía. Sailson dijo en entrevistas posteriores que desde niño no sentía empatía. Relató que nunca lloraba, que no sentía remordimiento y que desde los 10 años ya tenía impulsos violentos. Era callado, solitario, no tenía amigos y no era especialmente problemático en la escuela, pero algo no encajaba. A esa edad ya fantaseaba con matar, no por odio ni por venganza, solo porque quería saber qué se sentía. Entre los 10 y los 15 años, Sailson comenzó a delinquir. Al principio eran robos menores, hurtos, asaltos, arrebatos en la calle, pero siempre, según él, sentía que eso no lo satisfacía.
Lo que realmente lo atraía era la posibilidad de matar. En sus propias palabras, no era por dinero, no era por necesidad, lo hacía por placer. En algún punto de su adolescencia, tuvo su primera experiencia con el asesinato. Pero no fue premeditado. Fue un crimen cometido en medio de una pelea callejera. Mató a un hombre, aunque ese crimen no se cuenta dentro de sus 42 confesiones principales. Fue, según dijo, su ensayo. Salesón comenzó a perfeccionar su método. Empezó a seleccionar víctimas, observándolas durante semanas. Su patrón era claro. Prefería mujeres blancas, delgadas que vivieran solas. También confesó que evitaba a mujeres negras, porque le recordaban a su madre, a quien decía no querer lastimar. Era metódico y calculador. Estudiaba la rutina de sus víctimas, sabía a qué hora dormían, si tenían mascotas, cuántas personas vivían en la casa. Esperaba el momento exacto para entrar. Sus asesinatos siempre seguían una lógica. Entraba a las casas por la madrugada, normalmente entre la 1:00 y las 3:00 am. Usaba guantes para no dejar huellas, y rara vez llevaba armas. Prefería estrangular con sus propias manos o con cuerdas. Después de matar, no robaba nada. Solo salía por donde había entrado. Lo suyo no era el robo, era la muerte. En su confesión, detalló que podía pasar semanas o incluso meses sin matar, pero sentía una ansiedad creciente. Era como una droga. No dormir, sudar frío, sentir que se volvía loco. Y entonces lo hacía otra vez. Mataba, y la ansiedad desaparecía. Por un tiempo. Su primer asesinato documentado fue el de una mujer en Nova Iguazú. Tenía 27 años, vivía sola, y Salesón había estado espiándola durante días. Entró a su casa por la madrugada y la estranguló mientras dormía. Fue rápido y limpio. No dejó rastro. El crimen nunca se resolvió en su momento, pero años después, él mismo lo confesó como el primero de su serie. A partir de allí, se desató una ola de asesinatos en cadena. Durante años, las muertes eran atribuidas a ladrones comunes, venganzas, ajustes de cuentas. Pero en realidad, detrás de muchas de esas muertes estaba él. Flaco, invisible, sin antecedentes penales relevantes, y con una habilidad siniestra para desaparecer. Salesón tenía una libreta donde escribía detalles de cada uno de sus asesinatos. Era su cuaderno de casa. En ella anotaba fechas, nombres cuando los sabía y observaciones personales. Esa libreta sería clave en su detención años después, cuando la policía encontró en ella datos que coincidían con crímenes aún sin resolver. Pero en este punto de la historia, nadie sospechaba de él. Era un joven más entre miles, sin trabajo estable, sin familia que lo reclamara, sin rumbo. Y él aprovechaba eso al máximo. En la oscuridad de la noche, seguía matando. El 9 de diciembre de 2014, Salesón rompió su propio patrón. Atacó de manera impulsiva y dejó un cabo suelto. Ese día asesinó a una mujer llamada Nilsa Vieira da Cruz, de 42 años, en el barrio Jardín Alborada, en Nova Iguazú. No era una víctima aleatoria. Salesón había sido contratado para matarla por un hombre llamado Jorge Rosa Sales, pareja de la víctima, quien planeaba deshacerse de ella. Fue un crimen por encargo. Este fue uno de los pocos casos en los que Salesón no actuó solo por placer. Además, lo cometió junto con dos cómplices, el propio Jorge Rosa y su esposa, Verónica Braz da Silva, quienes lo conocían del barrio. El crimen fue torpe, mal ejecutado y dejó pruebas. La policía encontró rastros, testigos y logró identificar a uno de los participantes. Una semana después, Salesón fue arrestado. Cuando lo interrogaron, confesó de inmediato. Pero lo que dijo no solo resolvió el caso de Nilsa. Lo que vino después dejó a los investigadores paralizados. Durante las primeras horas de interrogatorio, Salesón se mantuvo tranquilo, sereno, casi relajado. Luego, sin que se lo pidieran, comenzó a hablar. Con voz pausada, empezó a relatar una lista de asesinatos cometidos a lo largo de los años. Dijo que había matado al menos a 42 personas, la mayoría mujeres. También admitió haber asesinado a niños y hombres, pero en menor cantidad. Algunos fueron por encargo, otros por impulso, y la gran mayoría simplemente porque le daban ganas de matar. La policía no podía creerlo. Pensaron que exageraba, pero entonces empezó a dar detalles. Nombres de calles, formas de acceso, características de las casas, fechas aproximadas, modos en los que mató. Todo encajaba con reportes archivados de muertes sin resolver.
incluso casos que se habían cerrado como suicidios o robos comunes. Los detectives lo describieron como frío, extremadamente lúcido y meticuloso. No era un asesino desordenado o impulsivo, era metódico. Elegía a sus víctimas con cuidado, planeaba los ataques durante semanas y siempre tenía una ruta de escape pensada. Su perfil psicológico estremeció incluso a los expertos. En entrevistas posteriores con psicólogos criminales y reporteros, Salson no mostraba remordimiento, solo hablaba de su compulsión, de la ansiedad que sentía cuando pasaban muchos días sin matar, de la necesidad que lo devoraba por dentro. Admitió que después de un asesinato dormía mejor, se sentía en paz. Dijo también que, si salía libre, volvería a matar. No por odio, no por necesidad, por placer, porque estaba en su naturaleza. A diferencia de otros asesinos seriales desorganizados, Salson estableció sus propias reglas internas. Solo mataba de noche, solo en días lluviosos o nublados, para que el ruido lo protegiera. Siempre usaba guantes, nunca robaba, evitaba casas con perros, y jamás atacaba a mujeres embarazadas o negras. Ese código se volvió un patrón detectable tras su confesión. La policía, al revisar los crímenes, notó que en los archivos de homicidios no resueltos coincidían múltiples detalles. Días con lluvia, estrangulamientos, casas sin signos de robo. Los datos reforzaban su relato. Pero lo más perturbador fue su capacidad de recordar cada crimen. En algunos casos describía con exactitud los gestos, la posición del cuerpo, incluso lo que la víctima había dicho antes de morir. No hablaba con odio ni con emoción. Era casi como si narrara una película que había visto cientos de veces. Cuando la policía de Nova Iguazú lo presentó a los medios, la imagen fue escalofriante. Un joven delgado, tranquilo, con ropa de detenido, esposado, posando frente a los micrófonos sin bajar la mirada. Habló sin que se lo pidieran. Explicó su modus operandi. Dijo que había matado a 42 personas, que muchas de ellas ni siquiera fueron reportadas. Declaró: "Me gustaba matar, planeaba cada crimen con mucho cuidado. Si me sueltan, mato otra vez". Los reporteros quedaron en shock. Nunca antes, en la historia reciente de Brasil, un asesino serial había confesado tantos crímenes con tanta frialdad. La opinión pública estalló. Algunos lo llamaron el monstruo de Baixada. Otros lo compararon con Ted Bundy. La presión cayó sobre la policía, que ahora debía confirmar una lista interminable de homicidios que llevaban años sin resolverse. Salson fue vinculado directamente a al menos 10 asesinatos mediante pruebas físicas y coincidencias con declaraciones. El resto de los crímenes, aunque confesados, no pudieron ser todos comprobados por falta de evidencias o porque nunca fueron oficialmente registrados. Aún así, la justicia tenía suficiente para encerrarlo por décadas. El sistema penal brasileño no permite cadena perpetua, pero por la suma de los crímenes confesos, su condena podría alcanzar los 100 años. Aunque la mayoría de sus crímenes fueron cometidos por impulso y con un patrón muy personal, Salson también admitió haber asesinado por encargo. Uno de esos casos fue el de Nilsa Vieira da Cruz, el crimen que lo llevó a ser capturado. Lo que reveló fue aún más perturbador. Fue contratado por una pareja para matar a la mujer. El esposo de la víctima, Jorge Rosa Sales, junto con su nueva pareja Verónica Braz da Silva, planearon el asesinato y recurrieron a Salson como ejecutor. Este dato cambió la percepción del caso. Salson no solo era un asesino serial, también era un sicario ocasional. Tenía contactos en la comunidad que sabían de su capacidad para matar y lo contrataban cuando querían eliminar a alguien sin dejar rastros. En su declaración también dijo que había cometido al menos 6 asesinatos a sueldo. Aunque muchos de esos casos no pudieron ser verificados con pruebas directas, la policía dio credibilidad a sus relatos por el nivel de detalle que ofrecía. De los 42 asesinatos que confesó, solo una parte fue confirmada. Muchas víctimas eran mujeres pobres y solitarias, cuyos casos fueron archivados como accidentes. Algunos crímenes coincidían con su relato, pero no había pruebas. Varias víctimas nunca fueron identificadas. Salson fue diagnosticado con psicopatía severa. No sentía culpa ni remordimiento. Decía que matar era una necesidad, algo que lo calmaba. Aseguró que si salía libre, lo volvería a hacer. En 2015 fue condenado a más de 100 años de prisión. Está encerrado en una cárcel de máxima seguridad y no se le permite contacto con la prensa. Su nombre genera rechazo incluso en su comunidad.
Australia, 2010. Una niña de 6 años desaparece sin dejar rastro. Su madre llora ante las cámaras, pide ayuda, culpa a los servicios sociales, pero tras esa fachada de angustia se esconde una verdad oscura. No había ningún secuestro, no había ninguna búsqueda real, y lo que realmente ocurrió es tan brutal que la justicia tardó 2 años en destaparlo. Esta es la historia de Keisha Abrahams, una historia marcada por la negligencia, el maltrato y un crimen tan frío que heló a todo un país. Christy Ann Abrahams nació en Australia en 1979. Creció en un entorno complicado y fue diagnosticada desde temprana edad con un retraso mental leve, aunque funcional. Su vida estuvo marcada por la inestabilidad, dificultades en la escuela y una adolescencia con constantes enfrentamientos con la autoridad. Ya adulta, conoció a Robert Smith, un hombre que tenía antecedentes por violencia doméstica y problemas de control de ira. La relación fue tóxica desde el inicio, pero eso no impidió que decidieran tener una hija juntos. Keisha Weipert Abrahams, nacida el 22 de abril de 2004. Desde sus primeros años, Keisha vivió una infancia rodeada de tensiones. Los servicios sociales comenzaron a recibir reportes desde que la niña tenía apenas unos meses. Entre los avisos, negligencia, señales de maltrato físico, abandono emocional, problemas de higiene y ausencias escolares constantes. En 2007, Christy perdió la custodia de Keisha temporalmente por no cumplir con los requisitos mínimos de cuidado. Durante ese tiempo, la niña fue colocada con una familia de acogida y, según los informes, mostró señales claras de mejora. Se comunicaba mejor, era más alegre, más sociable, pero tras varios meses, Christy convenció al sistema de que había mejorado y le devolvieron la custodia. Lo que siguió fue una sucesión de advertencias ignoradas. Testigos aseguraban haber visto a la niña con moretones, en ocasiones con marcas visibles en la cara. Algunos vecinos alertaron a las autoridades, pero los informes eran cerrados sin una acción concreta. Christy siempre tenía una explicación lista. Se cayó. Está torpe. Juega demasiado brusco. Y aunque los servicios de protección infantil estaban al tanto de la situación, no hubo intervenciones definitivas. Para 2010, Keisha tenía 6 años y ya no asistía regularmente a la escuela. La situación en casa era hermética. La niña apenas era vista fuera del departamento. El 1 de agosto de ese año, Christy y Robert hicieron lo impensable. Denunciaron a la policía que Keisha había desaparecido durante la madrugada. Según su versión, la habían acostado la noche anterior y cuando despertaron por la mañana, ya no estaba. Dijeron que la puerta principal estaba cerrada, pero que alguien debió haber entrado y se la llevó. La policía inició una búsqueda masiva. Voluntarios, vecinos, medios de comunicación, todos se movilizaron en una operación a gran escala. Christy fue vista llorando frente a las cámaras, pidiendo desesperadamente por el regreso de su hija. Pero algo no cuadraba. Desde el primer día, los investigadores detectaron inconsistencias en su testimonio y el de Robert. Contradicciones en horarios, en quién se había despertado primero, en detalles simples como qué ropa llevaba Keisha la noche anterior. Mientras la investigación seguía su curso, empezaron a salir detalles inquietantes. El historial de violencia doméstica, los reportes anteriores a servicios sociales, el hecho de que nadie había visto a la niña en semanas, incluso meses. Todo apuntaba a que la desaparición no era reciente, y que probablemente ni siquiera era una desaparición. Durante semanas, la policía mantuvo bajo vigilancia a la pareja, instaló micrófonos ocultos y registró sus movimientos. Los detectives notaron comportamientos extraños, frialdad extrema, falta de preocupación real, frases ambiguas captadas por los dispositivos ocultos. Y lo más alarmante, Christy no mostraba señales auténticas de una madre desesperada. No preguntaba por avances, no presionaba a la policía. En cambio, parecía más preocupada por la atención mediática. Pasaron más de 8 meses sin que se encontrara ni rastro de Keisha. Pero la investigación no se detuvo. Y finalmente, en abril de 2011, Christy y Robert fueron arrestados. ¿El motivo? No fue porque encontraran el cuerpo. Fue porque los micrófonos ocultos revelaron lo suficiente. Conversaciones entre ellos que confirmaban que la niña había muerto. Y que ellos sabían perfectamente lo que le había pasado. El impacto fue devastador. Australia se dio cuenta de que había estado buscando a una niña que nunca estuvo perdida. Había sido asesinada mucho antes de la denuncia.
Pero todavía faltaba lo peor: descubrir cómo murió Keisha, cuándo y qué hicieron con su cuerpo. La verdad, cuando salió a la luz, fue más cruel de lo que nadie esperaba. Cuando Christiane Abrahams fue finalmente detenida en abril de 2011 junto a su pareja Robert Smith, ya no había margen para fingir. La policía había reunido suficientes pruebas indirectas para sostener la acusación, aunque el cuerpo de Keisha seguía desaparecido. Pero la información clave no vino de testigos, ni siquiera de evidencia física. Vino directamente de las grabaciones obtenidas por micrófonos ocultos que la policía colocó en su departamento y en sus conversaciones telefónicas. Durante semanas, los investigadores habían monitoreado cuidadosamente los movimientos de la pareja. En una de esas grabaciones, Christy dijo frases como: «Me fui al baño y ya estaba muerta. No sé qué pasó». O «Siempre me acusan de todo a mí», pero él también la golpeaba. En otra conversación, Robert se mostró preocupado porque ellos lo iban a saber todo. Aunque no eran confesiones completas, el contenido bastaba para demostrar que sabían que Keisha estaba muerta desde hacía tiempo. Fue la pieza que faltaba para forzar su arresto. Poco después de su detención, ante la presión de los interrogatorios, Christy finalmente confesó. Lo que relató fue perturbador. Según su versión, todo ocurrió el 20 de julio de 2010, 11 días antes de reportar la desaparición. Aquella noche, Christy se había molestado con Keisha porque la niña se negó a bañarse. En respuesta, la golpeó en la cabeza con tal fuerza que la niña cayó al suelo inconsciente. Christy no pidió ayuda. No llamó a emergencias, en Lumas. Durante la confesión, Christy dio detalles precisos del lugar. Con esa información, las autoridades organizaron un operativo de búsqueda y excavación. El 21 de abril de 2011, los restos óseos de Keisha Abrahams fueron finalmente encontrados. Las pruebas forenses confirmaron su identidad a través de muestras de ADN. Junto a sus huesos, hallaron partes de ropa infantil y restos quemados de la maleta. La noticia conmocionó a todo el país. Los medios que habían cubierto la búsqueda inicial ahora enfrentaban una historia aún más brutal. La madre que lloraba frente a las cámaras había asesinado a su hija y ocultado su cuerpo durante más de una semana, solo para después inventar un secuestro y engañar a todo un país. Durante los meses siguientes, la investigación reveló más detalles del ambiente en el que vivía Keisha. El departamento donde residía la familia era un sitio deteriorado, sucio y sin condiciones mínimas para una niña. Vecinos afirmaron haber escuchado gritos, golpes, llantos que duraban toda la noche. Algunos testigos dijeron que Christy trataba a Keisha con un desprecio absoluto, que la dejaba sola durante horas, y que incluso le gritaba que no la quería. Aunque había reportes previos de servicios sociales, todos fueron tratados como incidentes aislados. Nadie conectó los puntos, nadie la protegió. El funeral de Keisha fue realizado en silencio. No hubo velorio público. Su tumba, sencilla y modesta, fue visitada por algunos familiares que aún no entendían cómo todo había escalado a ese punto. Mientras tanto, Christiane Abrahams se preparaba para enfrentar a la justicia. Su confesión había sido grabada y validada, pero el juicio aún tenía que determinar el grado de responsabilidad y hasta qué punto fue ella la única culpable, o si Robert Smith también debía cargar con la misma condena. Tras su detención y confesión en abril de 2011, Christiane Abrahams fue formalmente acusada de asesinato, interferencia con un cadáver y obstrucción de la justicia. Su pareja, Robert Smith, fue acusado como cómplice en la manipulación del cuerpo y por haber colaborado en el encubrimiento. A pesar de que ambos habían colaborado inicialmente con las autoridades, el tono cambió al momento de enfrentar los cargos. Sus defensas comenzaron a deslindarse mutuamente de la culpa principal. Los fiscales presentaron un caso sólido. La confesión de Christy era el eje central, pero no era lo único. El equipo de investigación había recolectado pruebas forenses del lugar donde se halló el cuerpo de Keisha. Restos de huesos con signos de exposición a fuego, fragmentos de ropa infantil quemada, partes de una maleta derretida. Todo encajaba con el relato de Christy. Además, los registros del GPS del taxi usado por la pareja en el día de la supuesta eliminación del cuerpo coincidían con los movimientos descritos en la confesión. Pero el juicio no fue inmediato.
Durante más de un año, Christie estuvo en prisión preventiva mientras sus abogados intentaban reducir la acusación de asesinato a homicidio culposo, argumentando que no existió intención de matar. Alegaron que el golpe fue producto de una pérdida momentánea de control, una reacción impulsiva de una madre con dificultades cognitivas. El equipo defensor también insistió en que Christie sufría de limitaciones mentales, con un coeficiente intelectual reducido, lo cual, según ellos, debía ser tomado en cuenta al momento de dictar sentencia. A pesar de estas maniobras, la fiscalía tenía algo aún más contundente: una cadena de maltratos previos documentados, reportes escolares, registros de visitas médicas y declaraciones de testigos revelaban un patrón de abuso físico y negligencia que se remontaba al menos a 3 años antes de la muerte de Keisha. Había constancia de lesiones sospechosas, ausencias escolares inexplicadas y hasta una fractura anterior en el rostro de la niña, que nunca fue denunciada ni tratada adecuadamente. Todos estos elementos reforzaban la idea de que no se trataba de un accidente aislado, sino de una escalada sistemática de violencia que terminó en homicidio. El comportamiento de Christie durante el juicio llamó la atención. Lejos de la madre angustiada que el público había visto en las primeras entrevistas, ahora se mostraba pasiva, inexpresiva, apenas mirando a los testigos o los jueces. En algunos momentos parecía desconectada por completo del proceso. Sin embargo, en una de las sesiones, al escuchar la reconstrucción forense del daño que sufrió su hija, rompió en llanto. Fue la única reacción emocional significativa en todo el proceso. Robert Smith, por su parte, adoptó una posición más evasiva. Afirmó no haber estado presente cuando Christie golpeó a Keisha y dijo que simplemente la ayudó a hacer lo que ella ya había decidido. Sostuvo que no sabía qué hacer, que tenía miedo, que actuó por presión y confusión. Sin embargo, los fiscales lo confrontaron con las grabaciones en las que ambos discutían sobre qué hacer con el cuerpo y cómo encubrir el crimen. Para el tribunal, Robert no era un testigo pasivo. Fue un cómplice directo en el intento de borrar el rastro de la muerte de Keisha. El juicio se extendió hasta mediados de 2013. Fue seguido con atención por los medios, aunque con menos intensidad que al inicio. La opinión pública ya había condenado moralmente a ambos acusados. Cuando finalmente llegó el veredicto, la sala del tribunal estuvo repleta. Christie Abrams fue declarada culpable de asesinato. Robert Smith fue declarado culpable de encubrimiento y complicidad. Durante la audiencia de sentencia, la fiscalía describió el crimen como una de las traiciones más graves a la confianza infantil. La jueza subrayó que Keisha murió en un entorno de violencia, miedo y abandono, y que su madre no solo no protegió su vida, sino que fue quien se la arrebató. La condena final fue la siguiente: Christie Ann Abrahams, 22 años de prisión, con un mínimo de 16 años sin derecho a libertad condicional. Robert Smith, 12 años de prisión, con un mínimo de 9 años antes de poder solicitar libertad condicional. Christie no apeló. Aceptó la sentencia con la misma inexpresividad con la que había transitado todo el proceso. Su historia, una mezcla de negligencia, violencia y abandono, se convirtió en un símbolo del fracaso institucional en proteger a los más vulnerables.